Buenos días, queremos daros la bienvenida al culto online de la Iglesia Cristiana Evangélica de la Sierra de Segura, aquí en Cortijos Nuevos. Y el primer número que vamos a cantar es un número muy conocido en el mundo evangélico, Castillo fuerte es nuestro Dios, compuesto por el reformador Martín Lutero. Y justo ayer se celebraba en el mundo evangélico el Día de la Reforma, así que es bueno cantar este himno hoy. El mundo puede celebrar lo que ellos quieran estos días, pero es bueno celebrar ese tiempo en la historia en que Cristo y nuestro Dios trajo la luz del Evangelio a tantos lugares. Así que vamos a cantar ese himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Vamos ahora a venir al Señor en oración, a darle las gracias por este día y a pedirle que nos ayude en este culto a alabarle a Él, a también a escuchar su palabra y a servirle en nuestras vidas, con toda nuestra vida y toda nuestra fuerza. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por este tu día, el día del Señor, el día de reposo, este día que, aunque estemos en nuestras casas, pero podemos aún así adorarte a ti en espíritu y en verdad. Padre, te damos gracias por habernos salvado, gracias porque podemos venir ante tu trono en el nombre de Cristo,
en ese nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y pedimos, Padre, que en el día de hoy Él nos ilumine con su Espíritu, nos enseñe y nos muestre su palabra, que tu palabra sea como esa espada de doble filo que penetra hasta partir todos nuestros pensamientos y hasta discernir aquellas cosas que necesitamos en nuestra vida. Padre, te doy gracias por tu pueblo, gracias por habernos salvado. Y pedimos, Padre, por aquellos que quizás están escuchando que no te conocen. Oh Padre, que ellos se den cuenta de su situación de pecado, de su situación que necesitan a Cristo y vengan a ti en arrepentimiento y fe. Padre, pedimos por la situación que viven nuestros países, nuestro país aquí en España. Pedimos, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros. Pedimos por esta pandemia. Señor, sabemos que no hay nada que se te escape de tu mano. Tú lo tienes todo bajo control. Y pedimos, Señor, que podamos ver cómo todas las cosas ayudan a bien. Padre, sentimos y nos trae pesar el no podernos reunir y tener que hacer estos cultos online. Señor, pero te damos gracias por tener estos medios que tenemos, el Internet, y podemos hacer los cultos y podemos venir como tu cuerpo y escuchar tu palabra. Te damos gracias por todas estas cosas. Pedimos por aquellos que están enfermos en esta pandemia, que los sanes, Señor, que tengas misericordia de ellos. Pedimos también por el pastor Lyle y te damos gracias porque ya está fuera del hospital. Gracias, Señor, por ayudarle y porque está mejor, Señor. Y pedimos que tu mano siga ayudándole a recuperarse en toda esa situación. Pedimos por aquellos más ancianos de la Iglesia. Nos acordamos de muchos de ellos, Señor, en nuestras oraciones. Y pedimos que tu mano esté sobre ella en estos tiempos tan difíciles. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora a escuchar tu palabra, a seguir en los cánticos. Y, Señor, que el nombre de Cristo sea exaltado, no solamente aquí, sino en cada lugar donde hoy se predica tu palabra en todo el mundo, Señor, y añoramos aquel día en que un día muy pronto estaremos todos aquellos redimidos en tu presencia, de toda tribu, nación, pueblo y lengua, cantando digno es el Cordero. Padre, anhelamos que llegue ese día, pero hasta entonces ayúdanos a seguir sirviéndote a ti y amándote con todo nuestro corazón. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Antes de cantar el siguiente himno, vamos a dar los anuncios de esta semana. Por supuesto, debido a las restricciones, como ya sabéis, de la movilidad entre pueblos aquí en la provincia de Jaén, entre municipios, no hemos podido hacer los cultos esta semana, este domingo en la iglesia, y también el miércoles a las 7. Creo que también tendrá que ser online y veremos hasta cuándo siguen estas restricciones. Pero por supuesto iremos ya avisándoos tanto en el grupo de Facebook como en el grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia. Así que ya iremos avisando de todas estas cosas. Orar por esta situación para que, aunque haya restricciones, pero aún así que la palabra pueda seguir siendo predicada y que incluso llegue a almas que quizá estén con temor y quizá estén con miedos en este tiempo, y que el Evangelio de Cristo penetre en sus corazones. También, por supuesto, como hemos dicho en la oración, damos gracias de que el pastor Lyle ya salió ayer del hospital y se siente mejor. Tendrá que pasar un tiempo hasta que pueda tener la operación que solucionará solucionará su enfermedad, pero le damos gracias al Señor por esta recuperación y pedimos y le seguiremos orando al Señor para que el pastor Lyle siga estando bien. También, si podéis acordaros de la iglesia de la que hemos venido mi mujer, mi familia y yo, que estábamos justo allí hace unas semanas, la iglesia en Ballymoney, en Irlanda del Norte, se llama Hebron. La verdad es que en las últimas semanas han tenido muchísimos casos de COVID, algunos entre mi familia también, así que si podéis orar por esa iglesia, especialmente por un pastor retirado que fue pastor de esta iglesia, Dr. Cairns, Alan Cairns, si podéis orar por él. Está bastante enfermo con COVID y neumonía en el hospital, así que por favor orar por él. Y bueno, orar por supuesto, oramos por España, por la situación en la que estamos viviendo, mucha incertidumbre, muchas restricciones que tenemos que obedecer,
y que el Señor nos dé sabiduría y ayude a que su evangelio siga siendo predicado. Vamos a cantar, antes que nada a tener la lectura de la palabra de Dios. Si podéis ir en vuestras Biblias al libro de Isaías, el libro de Isaías y el capítulo 40, un capítulo muy conocido, y vamos a leer el capítulo entero, Isaías 40. El libro de Isaías es bueno si aunque estéis en vuestra casa, pero si podéis coger una Biblia y leer este texto conmigo estaría muy bien. Isaías 40, dice la palabra de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se endurece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante, o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. El Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Vamos ahora a cantar el himno Fuente de la Vida Eterna.
fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio sé. Muy bien, antes de empezar la predicación me gustaría leer otra vez los últimos 4 versículos que hemos tenido en la lectura. Dice Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. 4 veces encontramos en estos versículos palabras relativas a aquellos que están cansados. Cansancio, cansarán, aquellos que están cansados. Así que el título de este mensaje es Palabras al cansado. Vamos al Señor en oración y le pediremos que Él nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra y pedimos ahora que nos ayudes a entender tu palabra. Danos entendimiento. Señor, sabemos la situación que atraviesa el mundo, que atravesamos en estos momentos, pero gracias porque tu palabra tiene respuesta para cada situación. Cristo es la respuesta. Y pedimos, Señor, que pongamos nuestros ojos en Él, incluso en este día. Gracias, Padre, por estas cosas. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Este capítulo, el capítulo 40, es muy importante en el libro de Isaías. Es el primer capítulo de la sección del libro que trata con el consuelo y las promesas de Dios. Por eso, en el versículo 1 encontramos estas grandes palabras que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías tratan generalmente con el juicio por el pecado del pueblo de Dios. Pero los últimos 27 capítulos del libro de Isaías tratan en general con el consuelo que viene de Dios. Y ahí en el versículo 1 tenemos esa bisagra entre esas dos partes del libro de Isaías. Cuando dice Dios por medio de Isaías: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. La nación de Israel necesitaba ese consuelo. Habían sido atacados por todos lados y pronto los 2 reinos del norte y el sur irían en cautiverio. Eran un pueblo cansado. Así que comenzaron a lamentarse y a describir lo mal que estaban. Y en el versículo 27 leemos algo de esto, cuando ellos dijeron: mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Ellos decían: Dios no puede ver ya nuestros caminos. Somos un caso perdido. Dios se ha olvidado de nosotros, ya no le importamos más, hemos ido demasiado lejos, nos hemos pasado de la raya, hemos pecado demasiado y Dios está cansado ya de nosotros. Ellos estaban cansados
y pensaban que Dios sería como ellos. Así es como se sentían. Y quizás tú también te sientas como uno de ellos. Quizá dices, Dios tiene cosas más importantes de que preocuparse, o cosas más importantes que hacer que pensar en mí ahora mismo. Mi camino está escondido de Jehová, como decían ellos. Quizá dices, Dios está cansado de verme una y otra vez, o quizás estás cansado de que Dios no contesta tu oración y piensas que tu caso, Dios se ha olvidado de tu caso. ¿Crees que se ha olvidado de ti? ¿Crees que todo lo que pasa, quizá piensas que todo lo que pasa va en tu contra, como dijo el patriarca Jacob? Dijo, contra mí son todas estas cosas. Quizá ya las cosas te iban mal. Al principio de este año, antes de que toda esta pandemia llegara, y entonces ha llegado todo esto, y te sientes fatigado, cansado, te sientes sin fuerzas, a punto de rendirte. Si estás así cansado en tu corazón, debes saber que no eres el único. Pero en el versículo 28 al versículo 31, que son una especie de resumen de todo el capítulo 40 del libro de Isaías, allí en estos versículos encontramos verdadero consuelo. ¿Por qué? Porque Dios quiere consolar a su pueblo cansado. Dios quiere consolar a su pueblo cansado. Así que queremos ver tres cosas en el día de hoy. Lo primero que vamos a ver en el versículo 28 es aquí. Sí, encontramos palabras al cansado, pero en el versículo 28 encontramos una palabra sobre nuestro Dios. En estas palabras al cansado encontramos una palabra sobre nuestro Dios. Vamos a leer el versículo 28. Si tienes una Biblia, por favor, cógela. Y dice el versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La palabra teología significa literalmente una palabra sobre Dios. La palabra teo significa Dios y la palabra logía significa una palabra. Así que teología significa una palabra sobre Dios. Y eso es lo que encontramos en este versículo. Teología, y teología de la buena. La palabra teología le asusta a mucha gente, tanto joven como incluso adulta, pero no debería ser así. Mucha gente dice en el día de hoy, no necesitamos teología. Lo que necesitamos es saber cómo vivir para Dios. Pero es que no se dan cuenta que la única manera de saber cómo vivir para Dios es conocer a Dios mismo. Y teología es conocer a Dios. Así que en realidad el mayor teólogo no es aquel que puede escribir libros que son muy profundos o libros que son muy largos. El mayor teólogo no es aquel que puede predicar algo que nadie entienda. El mayor teólogo es aquel cristiano que realmente conoce íntimamente y profundamente a su Dios. Jeremías 9:24. Dice Dios ahí, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Si quieres consuelo, si estás cansado y quieres consuelo, necesitas conocer a Dios. Es por eso, esa es la razón de que en el versículo 9 del capítulo 40, Isaías les dice a la gente de Judá, les dice en el versículo 9, ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro, mirad, conocer a vuestro Dios. Y eso es lo que queremos hacer. En el versículo 28 vemos sus nombres, vemos ahí 3 nombres de Dios. Dice el versículo 28 que Él es el Dios eterno. Eso significa que no tiene principio ni tiene fin. El eterno Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, de David, de Pablo, de Pedro, etcétera, etcétera. Deuteronomio 33:27 dice, el eterno Dios es nuestro refugio. El mundo que conocías tú hace 8 meses no es el mismo mundo ahora. Ha cambiado drásticamente. Pero el Dios de hace 6.000 años, el Dios de la eternidad pasada, es el mismo Dios hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que consolémonos en que Dios es el Dios eterno. Pero el versículo 28 dice también que es Jehová. Él es el yo soy, el único que no necesita nada externo a sí mismo para existir. Es autoexistente. Él existe por sí mismo, no depende de nada ni de nadie, es totalmente independiente. Además, este nombre Jehová es un nombre especial, porque es un nombre que Dios le reveló a su pueblo por medio de Moisés ahí en Éxodo 3. Y Dios le dijo que ellos serían su pueblo y él sería su Dios.
Es un nombre de una relación especial entre Dios y su pueblo, del pacto que hizo Dios con su pueblo. Pero también encontramos en este versículo 28 el nombre que dice que Dios es el que creó los confines de la tierra, también traducido como el creador de los confines de la tierra. En el versículo 12 habla más sobre esto, porque el versículo 12 de Isaías 40 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Isaías utiliza aquí una ilustración. Imagínate que pudieras, de algún modo, es imposible, pero imagínate que pudieras recoger todo el agua de todos los océanos de este mundo y ponerla en un lugar. Necesitarías 37.000 trillones de camiones cisterna para albergar toda esa agua. Y Dios puede sujetar toda esa agua en el hueco de su mano. Imagina también que un científico pudiera medir la distancia entre los dos puntos más alejados del universo. No pueden, pero imagínate que pudieran. Dios dice ahí que Él puede medir esa distancia con su palmo. Y por supuesto, esto no son más que ilustraciones, porque Dios es mucho más inmenso que esto. Nosotros podemos diseñar cosas, pero no podemos crear nada. Pero Dios es el creador de los confines de la tierra. ¿Conoces a este Dios? ¿O es quizá tu Dios uno de tu propia imaginación? Pero en el versículo 28 también vemos su poder, porque dice ahí que este Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio. El versículo 10 del capítulo 40 también habla de esto, porque dice: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Vemos aquí el poder de nuestro Dios. Si su mano puede sujetar todo el agua de este mundo, puede medir todo el universo, su brazo tiene poder para señorear. Dios no está restringido por nada. Esto significa que Él reina por siempre, su trono es por toda la eternidad. Aunque veamos que este mundo está en caos, sabemos que Dios reina en todo y Dios tiene control de todo lo que pasa. Ni un átomo se mueve 1 milímetro sin que sea la voluntad de Dios. Él no se fatiga, aunque nosotros nos fatiguemos. Él no desfallece, aunque nosotros desfallezcamos. Nosotros desmayamos, Él no. Quizás has pensado tú que Dios sería como tú, pero no. Él es poderoso, Él es el fuerte Dios que siempre está trabajando y obrando. Muchos tuvisteis que parar de trabajar por semanas y meses durante el confinamiento, pero Dios nunca para de trabajar. Los ERTEs no van con Él. Él hace todas las cosas y Él está continuamente trabajando según el designio de su voluntad, según su propia voluntad. Cristo dijo en Juan capítulo 5 y versículo 17, Cristo dijo: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y la mejor manera de ver el trabajo y la obra y el poder de Dios es ver la obra que hizo Cristo en la cruz. Cristo compró la salvación, consiguió la salvación de todo su pueblo en la cruz del Calvario. Y Él no desfalleció, pero la compró, la consiguió, y en el tercer día resucitó. Y ahora Él vive en el poder de una vida indestructible, nos dice Hebreos. Tenemos que mirar y ver el poder de Dios. Pero también el versículo 28 nos habla de su sabiduría, porque dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance. También el versículo 13, otra vez el versículo 14, estamos viendo cómo estos últimos versículos del libro de Isaías son un resumen de todo lo que pasa en el capítulo. Versículo 13 y 14 dicen: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Todas estas preguntas son lo que llamamos preguntas retóricas. Eso quiere decir que la respuesta es obvia. ¿Quién le puede enseñar a Dios? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Lo mismo trata Romanos 11, versículos 33 y 34. El apóstol Pablo dice ahí: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos». Y después dice: «Porque ¿quién entendió la mente del Señor?» ¿La entiendes tú? ¿Yo? No. ¿Quién fue su consejero? Nadie, nadie. No hay quien alcance su entendimiento. Es inalcanzable, infinito, ilimitado. Nuestro entendimiento es limitado, es pequeño. Pero aún así
Aún así, desgraciadamente, ¿cuántas veces nos apoyamos en nuestra propia prudencia? Pensamos que sabemos más que Dios. Y cuando hay algún problema, alguna circunstancia en nuestra vida que no nos gusta y nos parece mala, nos pensamos que tenemos el derecho de exigirle a Dios que me diga por qué pasan estas cosas. Pero cuánta soberbia hay ahí, qué gran error es ese. En un momento como este, como el que estamos viviendo, el cristiano necesita mirar a Dios, ver aquí al Dios vuestro, dice el versículo 9. Debemos enfocarnos no en el poder de la política, no en la confusión de las conspiraciones, no en las divagaciones de la filosofía, sino en las verdades de la teología, en las verdades de la Escritura. Eso es lo que debemos de mirar, eso es lo que debemos de ver. Debemos ver aquí al Dios nuestro, ver sus nombres ilustres, ver su poder ilimitado, ver su sabiduría inexplicable, ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, versículo 3. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado hasta desmayar? Entonces necesitas considerar y mirar a Cristo, conocer a tu Dios más y más. Ved aquí al Dios vuestro, dice el versículo 9. Y la pregunta está ahí para nosotros en el versículo 28. Empieza diciendo, ¿no has sabido? ¿No has oído estas cosas? ¿No has sabido? ¿No has oído? Si quieres recibir consuelo, necesitas meditar y conocer a tu Dios. Estas cosas que has oído por muchos años, debemos aplicarlas en nuestra vida y conocer realmente a nuestro Dios. Muchas veces pensamos que sabemos estas cosas, pero cuando la prueba viene, no sabemos a dónde mirar. Que realmente conozcamos a nuestro Dios, que realmente conozcamos cómo es nuestro Dios y miremos al Dios nuestro. Hemos visto una palabra sobre nuestro Dios en el versículo 28, pero ahora queremos ver una palabra sobre nuestra debilidad. Y vamos al versículo 30. Una palabra sobre nuestra debilidad. Dice el versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Israel tenía que enfrentar enemigos por cada lado. Los asirios estaban atacándoles y pronto los babilonios vendrían también y los llevarían en cautividad. Israel era débil. Sus ejércitos eran débiles e incluso sus mejores jóvenes estaban fatigados y cansados y un día caerían. Pero ellos, la gente de Israel, había puesto todas sus esperanzas en esta generación de jóvenes. Era una generación brillante. Pero tristemente era la generación los primeros que serían llevados a Babilonia. Y ahí estaban Daniel y sus 3 amigos. Pero de todas maneras, en los ojos de Dios, la debilidad y la flaqueza es algo común a toda persona y nación. Vamos al versículo 15 que dice: He aquí que las naciones le son como la gota que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. La humanidad es débil. La raza humana es tan insignificante, dice ahí, como una pequeña gota que cae en un cubo. Nuestro peso en la historia es tan pequeño como el peso del polvo en una balanza, en una báscula. Somos débiles. Y si esta pandemia nos ha enseñado algo, es que somos débiles, somos muy débiles como raza humana. Nos ha enseñado que el hombre no tiene todas las respuestas, que la ciencia que de tanto se jacta se queda más que corta para evitar tantas muertes. En el versículo 30 leemos de nuestra debilidad e incluso leemos ahí que los muchachos jóvenes son débiles. Leemos de fatiga y de cansancio ahí. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Dios, por supuesto, no se fatiga, pero nosotros sí. Solemos pensar y asociar la juventud con mucha energía y entusiasmo. Y si tienes hijos o tienes pequeños en casa, seguramente sabes esto. Nosotros muchas veces llega alguna hora en el día que decimos, ¿pero de dónde sacan tanta energía? Nosotros ya estamos cansados y ahí están las niñas jugando y jugando y jugando. Y la juventud y la niñez es una edad preciosa, con energía y entusiasmo. Una edad muy prometedora. Muchos de vosotros sabéis la expresión que dice que alguien está en la flor de la vida, en esa juventud, esa edad que hay tanta belleza, en esa edad en la juventud, pero aún así, dice aquí que los muchachos se fatigan y se cansan. Las flores, aunque alguien esté en la flor de la vida,
las flores se marchitan y los muchachos se fatigan y se cansan. Versículo 7, acompañadme al versículo 7, porque justo habla de esto también el versículo 7 y 8 de Isaías 40. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Joven que estás escuchando hoy, no bases tu vida en la belleza y la ilusión de la juventud, porque pasará muy pronto. Basa tu vida en la palabra de Dios, que nos dice aquí que permanece para siempre. Permanece para siempre. Nunca va a cambiar. Y es poderosa. Nosotros somos débiles. En cada edad, en cada nivel, somos débiles. Me acuerdo, en el verano de 2006, estaba viendo el Tour de Francia. El ciclista americano Floyd Landis lo estaba haciendo bastante bien y era el líder de la general cuando empezó la etapa 16. Lo estaba haciendo muy bien incluso en esa carrera y en esa etapa, y parecía que tenía muchas opciones de ganar el Tour. Pero en la etapa 16, cuando comenzaron a subir la montaña, algo pasó. Landis comenzó a sufrir, a fatigarse, a no poder seguir a los demás corredores. Como decía el locutor, el hombre del mazo había llegado. Y Landis perdió 8 minutos en esa etapa. 8 minutos. Por lo cual ahora decían, era imposible que ganase el Tour. Quizá el año que viene, decían muchos. Pero el siguiente día, en la etapa 17, Landis lanzó un ataque muy pronto y se comenzó a distanciar del pelotón y estaba pedaleando a una velocidad tremenda. No le pudieron pillar y ganó esa etapa con una gran diferencia, lo que le permitió a la postre ganar el Tour de Francia. Yo la verdad estaba asombrado a lo que había visto, a este Tour que había visto y asombrado a lo que había pasado, y hubiera sido una de las más grandes remontadas de la historia del ciclismo si no llega a ser, porque se había dopado. Solo unos días después se descubrió que Landis había tomado sustancias ilegales para ganar esa etapa 17, así que fue descalificado. En la etapa 16 el mundo pudo ver la debilidad del cuerpo humano. En la etapa 17 el mundo pudo ver la debilidad del corazón y del alma humana. Somos débiles. Nos cansamos y nos fatigamos. Pero en el versículo 30 leemos también de flaquear y de caer. Los jóvenes flaquean y caen. Las flores no solo se marchitan, sino que también se caen. Y cuando pienso en esta frase, los jóvenes flaquean y caen, no puedo dejar de pensar en tantos jóvenes que crecieron conmigo en la iglesia. Algunos estaban por un tiempo fervorosos en el Señor, o parecía estarlo, pero en algún momento comenzaron a flaquear, se fatigaron y se cansaron, y finalmente cayeron. ¿Y dónde están ahora? No lo sé. ¿Dónde está su corazón? Tampoco lo sé. Y la lista es tan larga, y me llena de tristeza cada vez que pienso en esto. El apóstol Pablo tenía un hijo espiritual, aparte de muchos otros, pero un hijo espiritual que era Timoteo, y le advirtió mucho de caer. Le dijo de que llevara mucho cuidado de caer en la condenación del diablo, en el lazo del diablo, de caer en descrédito. No quería que su hijo espiritual cayese. Y en otro libro él dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y quizá estoy hablando hoy con alguien que ha caído, con alguien que está completamente apartado. Has sido criado en el Evangelio quizás y en la iglesia. Te sabes muchos versículos de memoria. Te sabes lo que es el Evangelio en tu cabeza, todo eso te lo sabes, pero has dejado la fe, has dejado la iglesia, estás en el mundo sin deseo ninguno de Dios, ni deseo de su palabra, ni deseos de nada así. Pero quizá esta pandemia te ha hecho pensar. Quizá te ha hecho pensar en la salvación de tu alma, y por eso es que estás viendo este culto hoy. Amigo mío, hay esperanza para ti en el Evangelio de Cristo. Y te lo digo con una sonrisa en mi cara, porque hay esperanza en el Evangelio de Cristo. Si vienes a Cristo en el día de hoy, Él ha prometido que Él no te echa fuera, que Él te traerá a sí mismo y te salvará y perdonará todos tus pecados. Nosotros lloramos y oramos por tu alma para que le des la espalda al pecado
y vengas a Jesucristo. Pero quizá estoy hablando hoy con alguien que está fatigado y cansado espiritualmente. Y quizá estás tentado de caer y desviarte. ¿Estás cansado? ¿Estás tentado de caer y desviarte? ¿Estás cansado de pelear contra el pecado? ¿Cansado de orar y no recibir respuesta? ¿Cansado de la pandemia y las restricciones? ¿Incluso cansado de la vida cristiana? Y estás a punto de rendirte y tirar la toalla. Mi amigo, puede que estés en un momento muy difícil, te sientas muy débil, pero no te rindas porque tu Dios conoce exactamente toda tu situación. Reconoce tu debilidad y clama a Dios y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él ha dicho en el versículo 29 que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No hay consuelo para aquellos que son autosuficientes e independientes. Pero si tú reconoces que no eres independiente, si tú reconoces que dependes de Dios, si tú reconoces que no hay nada en ti y que eres débil y reconoces tu pecado y vienes a Dios y le cuentas tu necesidad como Pablo hizo. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En 2 Corintios 12:9. Vemos aquí una palabra acerca de nuestra debilidad, nuestra gran debilidad. Pero si la reconocemos delante de Dios, Él nos da una promesa. Y eso es lo que queremos ver ahora, porque en último lugar queremos ver una palabra acerca de nuestra fuerza. Versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay una palabra para el alma cansada en este pasaje, y especialmente en el último versículo. El Señor, que no se cansa, quiere dar a los cansados nuevas fuerzas. Y este es el gran consuelo de todo el capítulo. Esta es la gran promesa de todo el capítulo. Está en el último versículo del capítulo. Fuerzas que vienen de Dios pueden ser tuyas por su Espíritu. Y qué gran promesa es esta. Pero hay una condición. Hay una condición. Dice que esto es solamente, estas nuevas fuerzas, esta promesa es solamente para aquellos que esperan a Jehová. ¿Y qué es lo que significa esperar a Jehová? Esperar significa estar expectante, aguardar con ansiosa expectación. En la Biblia, esperar a Jehová es tener una completa dependencia de Dios. Es creer, es confiar y descansar en el Señor. Y por supuesto, esperar es básico en la vida cristiana. Fuimos salvos en el momento en que finalmente esperamos en Jehová para nuestra salvación y rechazamos nuestras obras como medio para salvarnos. Pero continuamos esperando en la vida cristiana. A.W. Tozer dice: como hijos de Dios siempre podemos y debemos esperar. Como somos santos de Dios y no tenemos que estar preocupados acerca del tiempo cuando estamos en la voluntad de Dios. Es el pecador el que no tiene tiempo. Él tiene que darse prisa o irá al infierno. Pero el cristiano tiene una eternidad de bendición delante suya. La vida del cristiano es una vida de esperar a Jehová. Pero entiéndeme bien, no quiero que esto se malentienda. Esperar a Jehová no es una acción pasiva, sino que es totalmente activo. Esperar a Jehová no significa que hasta que no vea la voluntad de Dios para mi vida escrita en una nube, no voy a hacer nada y me voy a cruzar de brazos. No. Si vamos al Salmo 123... si tenéis una Biblia podéis ir al Salmo 123, el versículo 2 es un versículo precioso. Salmo 123, el versículo 2 dice: he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran o esperan en Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. El siervo está mirando con esa humildad que baja su cabeza y solo mira a la mano de su amo. Y el siervo que atiende a su amo también está activo mientras lo hace. En el diccionario, cuando pensamos en atender es esperar, es escuchar, es mirar, pero atender es también cuidar, es también trabajar y servir y procurar. Esperar y trabajar están juntos en la vida cristiana. Esperar no es solamente confiar y creer, pero también es servir a Dios con todo lo que tenemos. Mi amigo, ¿estás esperando a Jehová? Este mundo es un enemigo de esperar.
y mucho más en los tiempos que vivimos. La compañía Amazon te dice, pide lo que quieras y lo tienes mañana en tu casa. El mundo te dice, ¿por qué esperar si lo puedes tener ahora mismo? El mundo te dice, no esperes para hacer esa gran compra, esa locura que quieres comprar. Si te gusta, cómpralo con un préstamo de lo que sea y ya lo pagarás después, tenlo ya. En el trabajo, el mundo te dice, no esperes en Jehová para ese ascenso. No, sea ambicioso, pisotea a los que tengas que pisotear y consigue ese ascenso ya, dice el mundo. Si alguno te ofende, el mundo dice, no esperes en Dios, no te lo guardes, devuélvesela y diles 4 cosas, se lo merecen. Jóvenes, el mundo dice, no esperes al matrimonio para experimentar el placer si lo puedes tener ahora, pero la palabra de Dios dice que son solamente los que esperan en Jehová, que tendrán nuevas fuerzas. Debemos esperar a Jehová, esperar en Jehová. ¿Estás esperando en Jehová? Si es así, entonces hay una gran promesa para ti, porque dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso quiere decir que nuestras fuerzas serán renovadas o incluso cambiadas. Ya no dependemos de nuestras fuerzas fallidas, sino que nos las quitamos y nos vestimos de la poderosa fuerza de Dios que Él nos da por su Espíritu. En Isaías 41:10, un versículo que muchos conoceréis, dice Dios, justo en el capítulo después, Isaías 41:10, dice Dios que no tenemos que temer. Y dice después, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios tiene una fuente infinita de poder y de fuerza, y Dios da nuevas fuerzas a los que esperan en Él. Pero quizá preguntas, ¿para qué es esta fuerza? Es fuerza para levantar alas como águilas, correr y no cansarse, caminar y no fatigarse. Y hay un orden claro aquí, de algo imposible para nosotros como volar, levantar alas como águilas, a algo difícil como correr, a después algo relativamente fácil como caminar. Y Dios nos dará las fuerzas adecuadas para cada prueba. Algunas veces encontraremos barreras y circunstancias que parecen imposibles de superar. Y en ese momento, Dios nos dará las fuerzas para levantar alas como águilas. Dios lo promete, que Él nos dará esas fuerzas. Otras veces nos encontraremos con circunstancias y momentos difíciles donde tenemos que correr. Correr huyendo de la tentación como José, correr con el Evangelio como Felipe cuando fue al etíope, correr en nuestra vida la carrera como Pablo. Y Dios promete que nos dará las fuerzas necesarias y no nos cansaremos. Pero creo que cuando más necesitamos las fuerzas, nuevas fuerzas de Dios, es en nuestro diario caminar con Dios, para que no nos fatiguemos. Necesitamos resistencia y perseverancia. A veces esto es lo más difícil, vivir con paciencia para Dios en las cosas básicas, las cosas normales, las cosas rutinarias de la vida diaria. Eso es lo que hace la diferencia. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y agradó a Dios. Dice la Biblia que Noé caminó con Dios. Ellos caminaron con Dios. Y si esperamos en Dios, nosotros también caminaremos con Él y no nos fatigaremos, porque Él nos dará las fuerzas necesarias. ¡Qué grandes promesas tenemos aquí! ¡Qué grandes y buenas y fuertes promesas tenemos aquí! Pero hay una condición que es que estemos esperando a Jehová. Mi amigo, amiga, hermano, hermana, ¿estás cansado? ¿Estás cansado? Entonces hay una palabra para ti aquí. Palabra sobre nuestro Dios, que miremos, ved aquí al Dios vuestro, que miremos a nuestro Dios, su poder, miremos sus nombres, sus atributos, que miremos su sabiduría, que consideremos a Cristo, que conozcamos y miremos a Cristo. Pero también hay una palabra sobre nuestra debilidad, que reconozcamos nuestro pecado y nuestra debilidad delante de Dios y vengamos a Él clamando, confesando nuestro pecado. Y entonces hay una promesa, que Él nos dará nuevas fuerzas. Levantaremos alas como águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Vamos al Señor en oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por las promesas que hay en tu palabra. Y pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, oh Padre, que vengan a ti. Si tienen una Biblia en casa o si pueden hablar con alguien, Señor, que lo hagan. Y, Señor, que se arrepientan de su pecado y vengan a Cristo
y crean en Él como su único Salvador. Nada ni nadie nos puede salvar, ni nuestras obras, ni lo que diga otra persona, solamente Cristo nos puede salvar. Pero Padre, pedimos también que si hay alguien de tu pueblo, alguien que tú has salvado, pero que está cansado, que está fatigado, oh Señor, dale nuevas fuerzas. Oh Padre, que reconozcan su debilidad y vengan a ti. Oh Padre, que te conozcamos más y más, el Dios eterno, que no se fatiga con cansancio. Gracias, Padre, por todos sus atributos. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Ayúdanos a mirar a Cristo, a mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Salvador. Y en su nombre lo pedimos todo. Amén. Muchas gracias por escuchar y por estar ahí. Y queríamos decir si hay alguien de vosotros que querría contactarnos, que querría hablar más sobre temas espirituales con nosotros, por favor, podéis mandarnos un mensaje privado en el Facebook. Hay un número también de móvil en el Facebook. Si queréis contactar con nosotros, estaríamos más que contentos de abrir la Biblia con vosotros y enseñaros más de lo que dice Dios acerca de la salvación y acerca de cómo andar cerca de nuestro Salvador. Gracias.